En el Nuevo Testamento, la Biblia alude a un suceso sin precedentes que ha generado intensas discusiones entre teólogos y eruditos por igual. Mientras algunos lo llaman el rapto secreto, la Escritura prefiere el término el arrebatamiento. A pesar de las múltiples teorías presentadas, en este relato se busca desentrañar la esencia bíblica de este evento, apoyándonos en un análisis detallado de versículos que sin duda sorprenderán a muchos. Comenzamos aclarando un punto fundamental. El término rapto secreto ha sido malinterpretado. Es empleado en muchas ocasiones de forma de burla por aquellos escépticos del acontecimiento. A pesar de que la verdad bíblica se fortalece a medida que se cumplen las profecías y se revelan los misterios divinos en la actualidad. Debemos destacar que este supuesto rapto secreto no es tan secreto después de todo. La Biblia, con precisión, nos ofrece versículos que describen este suceso y el momento en que acontecerá. Si bien no se da una fecha exacta, pues la Biblia afirma, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos, las señales son inequívocas. Recordemos las palabras de Yeshua en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso del 40 al 42, donde dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estas palabras de Yeshua fueron pronunciadas en respuesta a las inquietudes de sus discípulos sobre los acontecimientos del fin de los días. No es la primera vez que las Escrituras nos hablan de eventos similares. Recordemos a Elías, quien fue llevado al cielo estando aún vivo. Este pasaje nos muestra que si ya sucedió antes, puede repetirse según la voluntad de Dios las veces que Él lo disponga. Hay otra referencia bíblica fascinante relacionada con este tema. Tras la resurrección de Yeshua, en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, se nos dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al comparar esto con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que afirma: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Encontramos similitudes sorprendentes relacionadas con el arrebatamiento por la referencia de la resurrección antes del ascenso. Además, las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4 del verso 8 al 10 subrayan en contexto al versículo de Mateo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos pasajes confirman que el Señor ya ha llevado a algunos al lugar prometido y que lo volverá a hacer, pero esta vez con la iglesia de Yeshua. Ahora, una pregunta que surge ante nosotros es: ¿cuándo sucederá este arrebatamiento? Para encontrar una respuesta, volvamos a las palabras del apóstol Pablo. En su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, Pablo detalla: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa es reafirmada en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estas porciones bíblicas claras en su mensaje sobre el arrebatamiento han sido a menudo discutidas y debatidas. Algunos argumentan que los versículos fueron añadidos o malinterpretados, mientras otros ven en ellos la esperanza máxima de la iglesia.
Para ahondar más sobre este tema, consideremos el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Estos versículos pueden parecer confusos, pero al cotejarlos con la parábola del trigo y la cizaña de Yeshua, mencionada en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, encontramos paralelismos. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Resulta evidente que esta parábola se refiere al arrebatamiento y sugiere que su tiempo coincidirá con el inicio de la tribulación que vendrá al mundo tras la aparición del anticristo. Considerando el tiempo en que sucederá, parece que será durante una intensa persecución a los santos, como se detalla en Apocalipsis capítulo 13, reafirmando las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Después, en Apocalipsis 14 leemos: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que murieron en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tras esto, la Biblia nos muestra la siega de la mies, y sobre todo que el que siega lo hará desde las nubes, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, verso 14, y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Así que, iglesia, nos espera una época de desafíos antes del anhelado arrebatamiento. No seremos testigos de la gran tribulación, pero de acuerdo a este análisis, seremos rescatados al comienzo de ella, tras una severa persecución. Recordemos siempre: solo el que persevere hasta el final, éste será salvo.